En tiempos recientes se ha hablado mucho sobre la mentira o el mito de la meritocracia para analizar las desigualdades en México. En términos generales, la meritocracia es fundamentalmente la idea de organizar la sociedad como si fuera una carrera en la que ganan los mejores, los más talentosos o los más trabajadores, de manera que un mayor esfuerzo termina por ser recompensado a través de un escalamiento en los estratos sociales. Así, la meritocracia pregona que quienes trabajan más o se preparan a niveles académicos altos podrán obtener mayores recursos económicos. Esta ideología meritocrática ha sido criticada. Al respecto se analizará en nuestro programa Lo Marginal en el Centro. Buenas noches a quienes nos acompañan en esta emisión de Lo Marginal en el Centro. Bienvenidas y bienvenidos. El programa de esta noche lo dedicamos a conversar sobre la meritocracia. Esta idea ampliamente difundida según la cual cada persona se forja y obtiene un lugar en la sociedad dependiendo de los méritos de los triunfos que ha cosechado a lo largo de su vida. Para hablar de este tema nos acompaña Alice Crosser, quien es profesor en el Colegio de México, doctora en Estudios de Desarrollo por la Universidad de Cambridge, maestra en Administración Internacional por la London School of Economics y especialista en desigualdades, discriminación y racismo. Alice, es un honor contar con su perspectiva esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. También está con nosotros Luis Monroy Gómez Franco, quien es profesor investigador en el Departamento de Economía de la University of Massachusetts, Amherst, doctor en Economía por la City University of New York, maestro en Economía por el Colmex y especialista en movilidad social y desigualdad de oportunidades. Luis, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido. Un saludo y muchas gracias por la invitación. El panel también lo integra Mónica Orozco, quien es maestra en estadística por la Universidad de Chicago y actuaria del ITAM, directora de la organización Genders, investigadora asociada del Centro de Estudios Espinosa Iglesias y especialista en políticas públicas, pobreza y desarrollo. Mónica, buenas noches. Un gusto contar contigo en Lo Marginal en el Centro. Muchas gracias, encantada de estar acá. Bueno, pues entonces comencemos con este tema tan interesante. En los últimos días se ha puesto el problema de la meritocracia en la mesa de la discusión pública. En buena medida, este interés en el tema se ocasiona a partir de la difusión en redes sociales de experiencias personales en donde las personas cuentan qué expectativas de vida tenían para sí mismas y las contrastan esas expectativas con la situación en la que se encuentran actualmente. El resultado en muchas ocasiones es drásticamente distinto, pues mientras, por ejemplo, se esperaba ser dentista, se termina siendo repartidor en la central de abastos, por poner solo un ejemplo, y así como este, hay varios. Alice, ¿cuál es el mito de la meritocracia? ¿Qué ha hecho de esta idea de la meritocracia una tan difundida en nuestra sociedad? Pues como en sociedad nos gusta pensar que estamos en el lugar donde estamos por algo que hicimos nosotros, ¿no? Algo que hicimos, no algo que somos. Entonces les facilita a las personas pensar que por su esfuerzo pueden llegar, si no están todavía en un lugar favorable, sí pueden llegar a un lugar favorable. Eso significa que si yo trabajo mucho o si le dedico mucho talento, pues eventualmente voy a mejorar mi situación. Es una creencia útil, digamos, para personas que están en situaciones no favorables, porque pues, si no existe esa esperanza, igual y se deprimen. Y también es una justificación muy útil para personas que están en una muy buena posición en la jerarquía social, porque así pueden justificar que no están ahí por algo que, no sé, una situación en la que nacieron, por ejemplo, en una gran herencia, una familia de mucho dinero o de muchas ventajas sociales, sino que lograron estar en esa posición por mérito propio. Lo que es el mérito, pues depende de la definición de la sociedad y lo que contemos por ello, ¿no? Si quieren, ahí al rato lo platicamos. Pero básicamente esa es la idea, ¿no? De que para cada quien es una excusa a veces, pero una justificación adecuada para pensar dónde pueden llegar o dónde están ahora.
Sí, y esta perspectiva en donde tú incluso estás cuestionando qué estamos entendiendo por mérito y en qué medida los méritos se entienden en un contexto social, me parece muy interesante y quisiera retomar este mismo hilo, Luis, preguntándole cuál es el mito de la meritocracia desde su perspectiva y cuáles son las herramientas que tiene para continuar reproduciéndose en la sociedad nuestra. Creo que como dice Alice, el mito de la meritocracia es la narrativa de si tú cumples con ciertos, digamos, momentos o con ciertas acciones en la vida, vas a alcanzar ciertas recompensas, ¿no? En este caso, si juntas suficientes méritos, vas a poder alcanzar aquello que te propones. Y lo que nos revelan estas tendencias en redes, como lo que se llamó el reto Rosa Pastel, es justo esa promesa incumplida, ¿no? El hecho de que se prometía que si tienes una carrera universitaria vas a poder alcanzar estos sueños o estas expectativas y que no necesariamente se materialice. Eso es el momento en que la meritocracia, la promesa de la meritocracia de que si tú haces ciertas acciones, alcanzas ciertas recompensas, justo se ve que no se está materializando. Y como bien menciona Alice, es una narrativa que por un lado marca un camino muy claro sobre qué es lo que una persona tiene que hacer para alcanzar esas recompensas. Y por otro lado, justifica a quien ya las tiene, aun cuando no haya seguido ese camino. Entonces, esa ambivalencia de ser a la vez un mecanismo de incentivos y a la vez un mecanismo de justificación de las jerarquías sociales, es por lo cual es una narrativa que prevalece a lo largo del tiempo. Y creo que como mencionaba al final Alice, lo crucial es definir qué tenemos como mérito, porque el problema es que estamos entendiendo como mérito algo que no depende exclusivamente de las acciones de las personas, que depende de las circunstancias y de cómo la sociedad valora las características de las personas, ¿no? Entonces creo que ese es el tema fundamental cuando discutimos meritocracia. Sí, muchas gracias. Agradezco mucho las participaciones tanto de Alice como Luis. Y quisiera preguntar por una cuestión que parece que ha cambiado muchísimo el panorama de la meritocracia, porque según la encuesta nacional de ingresos y gastos que el INEGI realizó en 2020, se nota como el 70% de los ingresos nacionales está dirigido a las personas nacidas entre 1946 y 1979, mientras que el 30% restante va para quienes nacieron después de 1980. Y esto está acompañado por una desigualdad enorme entre las personas que tienen posgrado, que nacieron antes de 1980, el ingreso que tienen, que es muchísimo mayor que las personas que nacieron después de 1980 y que también tienen un posgrado. Mónica, ¿tú crees que este tipo de datos de alguna manera nos muestran una forma distinta en la evolución de la movilidad social y de la meritocracia en México? Mira, yo básicamente quisiera añadir que creo que este mito de la meritocracia, pues básicamente es el no reconocer que en nuestra sociedad hay personas que hacen muchísimos esfuerzos y que independientemente de eso van a quedar en las mismas condiciones precarias dependiendo del lugar en donde nacieron. Y yo creo que efectivamente estos datos que tú mencionas, pues son en parte el resultado que también desde el Centro de Estudios Espinosa Iglesias hemos venido documentando desde hace varios años, ¿no? En 2006, cuando tuvimos la primera encuesta de movilidad social, y que básicamente lo que nos dice es que de cada 100 personas que nacen en el estrato más bajo, socioeconómico más bajo, 74 van a quedarse ahí por el resto de su vida. Y tú estás añadiendo además a estas cifras información sobre las diferencias entre las generaciones, ¿no? Efectivamente, las generaciones más jóvenes están teniendo pues acceso a trabajos que son más precarios, ¿no? O sea, sí ha habido un cambio en las tendencias laborales y además enfrentan también condiciones de vida con altos precios. Muy pocos jóvenes están en posibilidades de hacerse de un bien raíz, de otro tipo, ¿no?
expectativas respecto de su desempeño laboral, independientemente de que vengan o no de los estratos más bajos. Sí, muchas gracias, Mónica. Luis, quisiera preguntarte en este mismo sentido, ¿tú cómo harías o cómo desarrollarías brevemente, por supuesto, la evolución a lo largo de los años en México sobre la movilidad social, ¿no? Porque era muy común antes escuchar este discurso de que si tú cumplías con ciertos logros académicos, tendrías garantizada una buena calidad de vida. Pero este discurso contrasta demasiado con las expectativas actuales. ¿Tú cómo ves esta evolución? Bueno, ahí tengo que hacer un disclaimer un poco importante, que es, como tal, no podemos medir la movilidad social del pasado por falta de datos. Es decir, tenemos una restricción de información estadística que no nos permite tener como la película completa de la movilidad social desde que México es México. A diferencia de lo que se puede hacer en Estados Unidos, que uno puede ver la movilidad social desde la guerra civil, es decir, mediados del siglo XIX. En el caso mexicano, no podemos tener este tipo de análisis de longitud más extensa. Lo que sí podemos hacer, y que va relacionado con tu pregunta, es analizar cuál ha sido la evolución del pago promedio, digamos, de las ocupaciones. Y ahí lo que sabemos, por ejemplo, es que hay una marcada diferencia entre quien se incorporó al mercado laboral, es decir, quien tuvo su primer empleo antes de 1982, 85, y quien se incorpora al mercado laboral después de esa fecha. Y la diferencia es que el mercado laboral sufrió un deterioro importante en la época post los 80, y la razón de ello es que la economía no está creciendo lo suficiente. Como causa de eso, se tiene pues, factores más agregados, pero la consecuencia directa es que la demanda por trabajadores con ciertos niveles cada vez mayores de calificación formal, es decir, la promesa meritocrática de estudiar en la universidad, y eso va a redundar en un mayor pago. Lo que hemos visto en términos reales es que el premio que antes daba la educación se ha ido colapsando, sobre todo a partir de las primeras 2 décadas del siglo XXI, ¿no? Entonces, si bien estudiar una carrera sigue implicando que uno va a tener un mejor ingreso que no estudiarla, ya no es suficiente como para pagar la vida que antes uno se imaginaba que tenían las personas que tenían una carrera, ¿no? Y eso se debe justo a un deterioro generalizado de las condiciones del mercado laboral, que está directamente correlacionado con la falta de dinamismo agregada de la economía en su conjunto. O sea, al final del día todo está relacionado en ese sentido. Sí, y justo sobre esto último que mencionabas, que creo que se relaciona bastante con lo que mencionaba Alice en su participación, es que quisiera que fuéramos continuando y cerrando con la conversación. Y quisiera preguntarle a Alice, ¿cómo usted ve la posibilidad de construir una sociedad, o cómo explicaría usted la posibilidad de construir una narrativa de una sociedad realmente meritocrática bajo el capitalismo, teniendo las consideraciones que usted ya mencionó al principio de su participación acerca de cómo contribuye a la justificación de jerarquías, pero quisiera ver si podemos ahondar un poco más? Aquí yo creo que hay dos caminos de respuesta. Y el primero es, ¿queremos realmente una sociedad meritocrática? ¿Qué implica eso en última instancia? ¿Implica eso que las personas que son más inteligentes o más trabajadores van a también ser los más ricos? Y a lo largo de varias generaciones vamos a tener dos grupos de gentes, una muy inteligente y muy trabajadora y muy rica, y la otra, pues con el contrario de características. Habría que pensar si eso es un deseo que tenemos, por lo menos si eso es sin condiciones acompañantes que van en la segunda línea de la respuesta, que es qué podríamos hacer acerca de las desigualdades de oportunidades que tenemos hoy día, ¿no? Porque gran parte de las diferencias en mérito pues surgen por diferencias de oportunidades que tienen las personas. Entonces, no es lo mismo estudiar una carrera y después tener perspectivas laborales con mejor ingreso para una persona que tiene condiciones de salud, de vivienda, etcétera,
adecuadas para estudiar una carrera, que no tienen que viajar 3 horas al día para llegar a la universidad, que tienen suficiente de comer, que tiene un techo, que tiene características favorables para la universidad, que significa que tiene un dominio del lenguaje, que tiene, o sea, muchas características de condiciones que no están previstas para todas las personas en la sociedad actual, porque esas condiciones de base no existen, ¿no? Y aunado a eso, existen discriminaciones, que son otra cosa que oportunidades en sí, ¿no? Que discriminaciones son, por ejemplo, por cuestiones de género, por cuestiones etnorraciales, donde cierto tipo de persona o personas con ciertas características, más bien, están en desventaja en ese mercado educacional y laboral y pues por lo tanto de mérito, ¿no? Entonces yo creo que una forma de atacar ese tema y de llegar a una sociedad que es más justa y a lo mejor hasta cierto punto más meritocrática, pero no totalmente meritocrática, porque eso tiene sus desventajas, sería tener una sociedad donde hay oportunidades mucho más egalitarias para todos, es decir, universidad o, bueno, educación, salud, seguridad social universal, gratuita, pública, de calidad para todos, donde también hay un sistema redistributivo, es decir, un sistema impositivo de impuestos mucho más progresivo, donde los que más tienen y pueden pagan más y no los que ya de por sí tienen una carga mayor, también tienen que cargar con la parte fiscal. Eso sería una sociedad donde también es mucho más fácil darles la recompensa a las personas que sí se lo merecen, entre comillas, ¿no? Porque tienen un mérito que definimos como sociedad como tal. Sí, muchas gracias. Y Mónica, para ir terminando, quisiera preguntarle a usted en este mismo sentido, ¿cuáles son las perspectivas que usted ve acerca de la construcción de una sociedad meritocrática en el capitalismo y en todo caso, hacia dónde se debería encaminar la discusión tratando de abrir perspectivas, posibilidades más justas? Sí, pues mira, definitivamente sí se necesita que como sociedad tengamos la aspiración de mayor igualdad de oportunidades y eso provoque también que como sociedad exijamos a los gobiernos políticas que son más justas para dar iguales oportunidades a las personas. Entonces, retomando, ¿no? Asunto de que las desigualdades provienen de muchos espacios, ¿no? Dependiendo si eres hombre, si eres mujer, si vives en un norte o el centro del país o en el sur del país, una de las cosas que nos hemos dado la tarea de investigar como parte de la movilidad social es que medidas como la seguridad social o el acceso a lo que denominamos políticas para el sistema de cuidados son muy importantes para dar, uno, mayores oportunidades para las generaciones jóvenes y las personas que requieren de cuidados de manera prioritaria, pero también sobre todo para las mujeres, que somos quienes hacemos la mayoría del trabajo de cuidados en esta sociedad. Y eso pasa en México y en América Latina. Entonces, si queremos apuntar, ¿no? Hacia allá, lo que nos dicen los estudios es que más o menos el 11% de la desigualdad de oportunidades se explica por el acceso de la población a la seguridad social. Pero si nosotros nos concentramos en los estratos más bajos de la población, encontramos que básicamente podríamos reducir alrededor de 38% de la desigualdad para este grupo de personas que nacen en condiciones pues, de mayor pobreza. Entonces, en resumen, pues tenemos que apostar, ¿no? Por las medidas tradicionales de seguridad y protección social y también avanzar hacia estas políticas de cuidados que de entrada pues toman en cuenta las desigualdades de género y los roles desiguales socialmente asignados a mujeres y hombres. Sí, muchas gracias. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo, pero quisiera contar con tu perspectiva en este mismo sentido, Luis. ¿Cuáles son las perspectivas que encuentra usted en esta construcción o en esta crítica, en todo caso, a la sociedad basada aparentemente en el mérito? Yo estaría totalmente de acuerdo con lo que dijeron tanto Moni como Alice en el sentido de lo fundamental es justo construir una sociedad que recompense no la aleatoriedad que implica en dónde nació uno, en términos de la familia en que nació, el lugar donde nació, las características con las que uno nace, sino que
permita que las personas se desarrollen en lo que quieran ser y lo que quieran hacer. Y eso implica una sociedad que prime el ampliar la capacidad de decisión de las personas sobre sus propias vidas, y eso no es sino una sociedad de igualdad de oportunidades. Y eso se construye con la batería de políticas que ya mencionó Alice, acompañadas de la batería de políticas de cuidado que ya mencionó Mónica. Entonces, yo estaría completamente de acuerdo con mis dos compañeras de panel. Pues si no hay algo que Alice o Mónica quisieran agregar, o incluso Luis, ¿no? Entonces, con esto terminamos el programa de esta noche. Agradezco mucho las perspectivas, la participación de Alice, de Mónica, de Luis, porque me parece que son muy importantes para que pensemos, que cuestionemos el mito de la meritocracia, pero no solamente que lo cuestionemos como mito per se, sino que veamos cuáles son las consecuencias de una sociedad si la quisiéramos basada en el mérito, y en todo caso, qué se puede hacer, hacia dónde se tendría que encaminar el desarrollo político, el desarrollo social, público de nuestro país para alcanzar una sociedad muchísimo más justa, con mayor igualdad de oportunidades y con mayor desarrollo para todas las personas. Muchas gracias nuevamente a nuestro panel. También agradezco a quien nos acompañó en esta edición de Lo Marginal en el Centro, y nos vemos en alguna próxima edición. Muy buenas noches.